Cuando a principios de este año 2020 Pocophone se separó de Xiaomi, nos prometieron varios smartphones diferentes. Entre ellos conocemos ya uno de ellos que se ha presentado, hablamos del Pocophone X2, que es un teléfono de gama media que está bastante bien, que por su precio es muy bueno, pero que sigue siendo un gama media, y todos esperábamos el teléfono de gama alta a un precio increíble. Sí, estamos hablando del Pocophone F2. Pues bien, hace un par de días, en una entrevista, uno de los directivos más importantes de Pocophone en la India habló del Pocophone F2 y dijo bastantes cosas muy importantes, entre ellas el procesador y el precio del Pocophone F2. Y te digo, si bien pinta genial y va a estar muy bien por su precio, ya te digo que no es como esperabas. Si quieres saber por qué y todo lo que tiene el Pocophone F2 que se ha dicho, ya sabes, quédate porque empezamos. Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general, solo tienes que suscribirte. Es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante. El directivo elegido por Pocophone para dar toda la información ha sido Manmohan. Espero que se diga así. Estamos hablando del manager general de Pocophone en la India, un país clave que de hecho fue la razón por la que Xiaomi creó a esta submarca. Ha hablado de que el Pocophone F2 existe, que va a llegar pronto y ha dado bastantes pinceladas de cómo va a ser el teléfono. Muy importante que sepáis que, como siempre en estas entrevistas, el directivo no ha dicho el nombre exacto de los componentes ni del precio, pero ha dado a entender todo lo que tiene. Y os digo, aunque no ha dicho el nombre exacto, os digo yo cuál va a ser el procesador del Pocophone F2. Y os digo por qué. En palabras textuales de Manmohan, traducidas al español, ha dicho que la idea de Pocophone es llevar la máxima potencia, pensado para aquellos que juegan a los smartphones, que están dedicados al gaming, o los que buscan simplemente la mayor potencia en un teléfono. Es decir, la prioridad de Pocophone con el Pocophone F2 es traer la máxima potencia al menor precio. Para ello, Pocophone valoraba tres escenarios diferentes. El primero, como no, hablábamos del Qualcomm Snapdragon 865, que es lo que se esperaba, el procesador de gama alta de este año, porque es lo mejor que hay. Si después recortas en el resto de componentes, me ofrecerás el teléfono más potente del mundo, al precio más bajo. Pero se han dado cuenta de que este año han subido y bastante los precios, y sobre todo es por la inclusión del 5G, una tecnología que aporta un coste extra al teléfono y por tanto Pocophone no estaba pensando introducir, por lo que ya se ha quedado de estar descartado. Manmohan, el manager general de Pocophone, lo ha dicho, el Pocophone F2 no va a tener el Qualcomm Snapdragon 865, con lo cual, os digo desde ya, no habrá un Pocophone este año con el 865. Es una pena, lo sé, yo lo esperaba, pero tranquilos, porque no está todo perdido. El siguiente escenario que Pocophone quería traernos era literalmente el Snapdragon 845. De nuevo, en palabras textuales de Manmohan, dice que es un procesador que ha bajado mucho de precio y que aún a día de hoy es muy potente. De hecho, hace un par de meses se rumoreaba de sobra con la aparición de Pocophone F2 con un 845. Incluso el año pasado, que reinaba el 855, se esperaba un Pocophone F2 con la generación anterior de procesadores. Pero según Manmohan, este procesador ya no se construye, está descatalogado, por lo que se descarta de nuevo un segundo procesador. Este Pocophone F2 no va a contar con el Qualcomm Snapdragon 845 ni tampoco con el 865. Lo que confirma bastante, o se esperaba que confirmara, los rumores del Pocophone F2 con el 765, lo que tenía mucho sentido. Si el Pocophone X2, que es de gama media, el supuesto Pocophone F2 Lite, es el Redmi K30, es idéntico al mismo, y monta el 730, tiene mucho sentido que el Redmi K30 5G, que monta el 765, se renombre y se convierta en el Pocophone F2. ¿Verdad? Pues sí, era muy lógico, pero no lo es. Ya que, de nuevo, en palabras textuales de Manmohan, traducidas al español, dice que después de descartar el Snapdragon 865 y descartar el 845, les queda el Qualcomm Snapdragon
855. Un procesador muy potente a un precio que ha bajado, que lo hace una opción muy potente a un precio muy bajo y por tanto que une lo mejor. Muy buena potencia, muy buen precio. Por lo que ya podemos decir que no me han dicho el nombre exacto del procesador, pero Manmohan ha dicho, literalmente, el procesador que queda disponible es el 855. Por lo que el Pocophone F2 se ha anunciado montará el Qualcomm Snapdragon 855. Y seamos coherentes, yo estoy triste, esperaba el 865. El Pocophone F1 fue un éxito y montaba el 845, que era el procesador que montaba toda la gama alta de su año, del 2018. En cambio, este año el Pocophone F2 no va a montar el procesador de la gama alta del año 2020, que es el año en el que está. Pero eso no es malo, os digo por qué. Porque el precio va a ser bastante bajo, ya veremos cuánto, eso un poquito más, en un minuto o dos. El tema es que este procesador, el 855, es bastante más potente que el 765. Es decir, actualmente el gama alta del año pasado, el 855, es más potente que cualquier gama media que vaya a salir en 2020. El Pocophone F2 va a tener precio de gama media. Con lo cual, una vez más, aunque ya no es el mejor, el más potente del mundo, Pocophone te va a ofrecer un teléfono que va a ser, por su precio, el smartphone más potente y de mayor velocidad. Así que ya lo sabéis, de momento confirmado, el Pocophone F2 va a tener el 855. Es lo que digo, dentro de lo malo, pues es una pena porque no es el más potente del mundo, pero sigue siendo el más potente de su precio. Y hablemos de lo importante, ¿cuánto va a costar este Pocophone F2? ¿Cuál va a ser su precio? De nuevo, no han dicho nada del precio oficial de venta de este smartphone. Pero esto no se queda aquí, porque tenemos el precio del Pocophone X2, un teléfono que se puede comprar en versión global y de venta al mercado completo, como digo, no en precios de la India, sino en precios ya globales, en euros, unos 240 euros más o menos, que en dólares son unos 270-280. Precio de gama media. Y se espera que el Pocophone F2 costaría pues unos 50 euros más, aproximadamente 300, unos 320 dólares, que coincide con el mismo precio de venta que tenía el Pocophone F1 cuando salió a la venta. Como digo, no es un precio oficial, puede que cuando llegue a tu país o al mío, por los impuestos, suban los precios, pero de nuevo es un teléfono que estaría al nivel o al precio de un gama media, porque el Redmi K30 en España costará más o menos eso, unos 250-300, como costó el Xiaomi Mi 9T en su momento. Y este llegaría a un precio igual a la gama media de Xiaomi, pero con un 855, es decir, recorta en todo lo demás y te trae la mejor potencia. Por lo que, es lo que dije antes y veréis en el título, el Pocophone F2 está muy bien, pero no es lo que se esperaba. Yo sé que tú y yo esperábamos un teléfono de gama alta con el 865 que recortara en cámaras o en pantalla, no importa, era la potencia, la batería y el precio. Ya lo veis, viendo esto aún queda bastante por conocer el Pocophone F2, cómo será su diseño, su pantalla, si va a ser como fue el Pocophone F1, un Xiaomi Mi 8 recortado, va a ser este año un Xiaomi Mi 10 recortado, no lo sabemos, pero en los próximos días, creedme, habrá más noticias, más filtraciones, más de todo, que en cuanto sepa algo traeré a este canal, y en cuanto sepa cualquier cosa del Pocophone F2 importante, como hoy, haré vídeo y lo traeré a este canal. Visto esto, así que ya sabes, no te debes perder, suscríbete para saberlo todo del Pocophone F2. En el momento 1, en el minuto 1 que esté la información, está en este canal. Ya sabes, suscríbete si no te lo quieres perder. Y además, ya sabéis, compraré el Pocophone F2 y lo traeré más. No debería decir esto porque quería guardar la sorpresa, pero bueno, como casi nadie se queda hasta el final del vídeo y estamos ya en el final, como premio a vosotros que lleguéis hasta aquí por escucharme, os lo digo ya. Adelanto, spoiler. El Pocophone X2 va a llegar al canal esta semana. Mañana lo compro y me llega el viernes y habrá vídeo. Vídeo, su review, análisis, prueba de potencia, de cámaras, de batería, de todo al Pocophone X2. Ya sabéis, si queréis verlo todo, conocerlo y mucho más, y no perderoslo, os podéis suscribir a este canal. Lo dejo ahí. Os pregunto ahora, ¿qué pensáis del Pocophone F2? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Queríais sí o sí el 865 y que ya no lo tiene ya nos interesa? ¿O esperaréis? ¿Os gustará con el 855?
¿Lo veis por su precio? ¿Caro? Como sea. Decidme qué pensáis aquí en los comentarios, o si no, aquí en una encuesta mucho más rápido, me decís qué os ha parecido. También te pregunto, ¿te ha gustado este vídeo? Si es así, agradecería un montón que me dieras un buen like para apoyarme y ayudarme a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.